Vamos a clamar al Espíritu Santo. Vas a cerrar tus ojos en este momento. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que esta noche hable. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que esta noche nos permita escuchar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que disponga nuestras almas para el combate, para la lucha. Cierra tus ojos y vamos a cantar juntos. Llénanos, llénanos, abre las puertas del cielo, llénanos, llénanos, abre las puertas del cielo, llénanos, llénanos, abre las puertas del cielo. Dilo, dilo. Sánanos, Dilo, sánanos. sánanos, Abre las puertas del cielo. abre las puertas del cielo, sánanos, sánanos, Abre las puertas. abre las puertas del cielo, sánanos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, vamos a sentarnos. Hoy vamos a hablar de un tema del que desafortunadamente es difícil encontrar un equilibrio. Desafortunadamente es difícil encontrar un equilibrio. Resulta que cuando se habla del tema del demonio, normalmente se tiende a ir a extremos. Se tiende a ir a extremos. Se tiende o a negar su existencia o minimizarla al punto de que se convierte en algo prácticamente insignificante, o acentuar su existencia de tal manera que pareciera que el demonio fuera más fuerte que Dios, que pareciera que le encontrásemos en todos los lugares. Y hemos estado pasando de un extremo a otro a lo largo de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad, tal vez en la Edad Media, hubo una época donde algunos predicadores llegaron a exagerar de tal manera la presencia del demonio que todo parecía satánico. Y hay algunos que han adoptado esa mentalidad hoy en algunos grupos de oración, en algunas comunidades, que pareciera que en todo vieran a Satanás. En cualquier imagen, en cualquier gráfico, en cualquier situación, en cualquier ambiente, en cualquier acción, parecieran ver la acción del maligno. Pero también, y tal vez más común, otras personas que pareciera que no le ven en ninguna parte, ni siquiera en aquellas acciones franca y deliberadamente satánicas, ni siquiera en aquellas personas que abiertamente se reconocen como adoradoras de Satanás. Pareciera que ni allí le encontraran. Es más, algunos satanistas hoy se atreven a decir que sí, son satanistas, pero que es una manera de rebelarse contra los principios morales del cristianismo, porque en el fondo ellos ni siquiera creen en la acción de Satanás. Es más, algunos se atreven hasta a hacer pactos y ritos satánicos, aún negando su existencia, la existencia de Satanás, haciendo creer de alguna manera que esto es solamente una protesta contra la fe y moral judeocristiana. Y los encuentras personas con signos demoníacos, con estrellas invertidas, que te dicen: no, es que no existe, ni Dios ni esto existe, simplemente lo estoy haciendo para rebelarme contra la fe judeocristiana. Total, siguen invocando una presencia maligna que, crean o no crean en él, existe y les hará daño mientras más se acerquen a él.
El título de este grupo de oración será entonces Nuestro enemigo, el diablo. Nuestro enemigo, el diablo. Y quiero empezar con una cita de San Juan Crisóstomo, un extraordinario santo, predicador impresionante, que lograba una síntesis de la fe tremendas y lograba resumir en muy pocas palabras contenidos muy profundos. Decía él: no es para mí ningún placer hablaros del demonio, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. No es para mí un placer hablar de este tema. Es más, me resulta incómodo hablar de este tema, no quisiera tener que hablar de este tema, pero resulta que la utilidad pastoral, moral, espiritual de este tema es tan grande que es necesario hablar de esto. Es necesario hablar de esto. Porque repito, en alguna época se exageró su presencia, hoy prácticamente en ninguna parte se habla de él. Es más, tenemos que reconocer con cierta tristeza que incluso en homilías que el texto habla completamente de la acción de Satanás y de cómo Jesucristo vence la acción de Satanás, hay que reconocer con tristeza que en muchísimas ocasiones se hacen verdaderos malabares para esquivar hablar de este tema, por considerarse un tema espinoso, o por considerarse un tema mítico, o por considerarse un tema pasado de moda, o por no atemorizar a la gente, en fin. Entonces hay que hablar de ese tema, y hay que hablar de manera equilibrada, porque si no, vamos o a ignorarlo o a temerle, y ambos extremos son dañinos, Si lo ignoramos, si tú crees que no existe, pues no te vas a defender de alguien que crees que no existe. Si un ejército desconoce la realidad de sus enemigos, pues no va a entrenar para defenderse de ellos, va a bajar la guardia. Por eso Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía que la más grande estrategia de Satanás en estos días consiste en negar su propia existencia. Si tú crees que no existe, no te vas a defender de él, pero porque creas que no existe, no deja de existir. Porque yo crea que la Torre Eiffel no existe, pues no deja de existir. En París sigue allí la Torre Eiffel. Porque yo crea que el mal no existe, no deja de existir. Mi pensamiento no modifica la realidad. Entonces yo no creo que exista. Igual te puede atormentar, igual te puede poseer, igual te puede obsesionar, igual te puede oprimir, igual te puede tentar. Pero tampoco puedo decir, es que existe y es más fuerte que Dios. De ninguna manera. No deja de ser una criatura de Dios. San Juan Pablo II, al hablar de este tema, decía que era importante mantener un equilibrio para no llegar a ningún extremo. En una catequesis del 13 de agosto de 1986 dijo: es preciso aclarar la recta fe de la Iglesia frente a aquellos que la alteran, exagerando la importancia del diablo o de quienes niegan o minimizan su poder maligno. Entonces, señores, vamos a hablar de lo que habla, de lo que dice, de lo que creemos en la Iglesia, de lo que aparece en la palabra de Dios y de lo que la experiencia nos ha venido demostrando a lo largo de estos años. Lo primero que tenemos que decir es que este tema es importante para entender la vida espiritual en términos de combate. Desafortunadamente, una infiltración progresiva de espiritualidades orientales nos han hecho perder la combatividad de la fe. Nos han hecho creer que fe o que espiritualidad o que creencia en un ser espiritual, en un Dios, es más o menos sinónimo de un estado de armonía interior, un estado de flor de loto, repetir un mantra para después producir una especie de serenidad, buscar unos ciertos equilibrios emocionales, vibrar más o menos a una misma armonía de una vibración cósmica. Y esta espiritualidad de la nueva era, o esta pseudoespiritualidad de la nueva era, nos ha hecho perder la noción combativa de la fe. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, habla de la necesidad de combatir y explica que nos encontramos en una lucha, en un combate espiritual. Si tú ves detalladamente el Padre Nuestro, te das cuenta que al final pedimos al Señor que nos libre del mal. En latín se dice sed líbranos a malo. En realidad la traducción sería líbranos del maligno, que nos libre del maligno, porque hay un combate, porque hay una lucha que debemos librar. Y si tú no entiendes tu vida espiritual como una lucha, si tú no entiendes que en el momento
momento del bautismo y especialmente en la confirmación se te animó a ser soldado de Dios, entonces tú no podrás llevar una vida cristiana sólida, porque mantendrás siempre principios débiles, porque tu moral será deficiente, una moral tibia, una moral relativista, porque no sentarás posición respecto a temas delicados en la vida, respecto al tema del aborto, respecto al tema de la castidad, respecto al tema de la adoración al verdadero Dios, respecto al tema de la oración. Siempre vas a mantener una actitud tímida, no vas a hablar del tema con nadie, porque es mejor no discutir con nadie, porque es mejor no entrar en conflicto con nadie. Siempre una actitud de cobardía para imponer ante todo paz, serenidad, que no haya dificultad, que nadie pelee, que nadie se enoje. No, a veces hay que defender la fe, a veces hay que plantar posiciones, a veces hay que pararse en la universidad, en el colegio, en el grupo de amigos y esgrimir argumentos, aunque haya gente que se disguste. Hay que hacerlo con toda la caridad, pero con toda la claridad. La fe implica combate, la fe implica necesariamente una lucha. Y también la lucha interna, la lucha contra el pecado, repito, es una lucha, es un combate. En ocasiones tu concupiscencia, tu inclinación desordenada te inclinará de alguna manera a algún pecado, al placer, al poder, al tener desordenado, y tendrás que combatir internamente contra esto. Pero también el demonio aparecerá como el enemigo que querrá que violentes la ley de Dios, que la quebrantes. Aparecerá como el que te insinuará el pecado, aparecerá con sus tentaciones a tratar de seducirte, y ahí tienes que combatir, y ahí tienes que luchar, como en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versos del 1 al 12, donde nuestro Señor Jesucristo va al desierto de Judá a enfrentarse contra el demonio y sus tentaciones, y al final termina diciéndole: apártate, Satanás. Esto es un combate, señores. Esto es un combate que deliberadamente tenemos que librar, y hay que armarse de valor para librar este combate. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces vamos a ver como en 6 partes este tema de nuestro enemigo el diablo, para que podamos quedar con una catequesis más o menos completa. 6 partes que hoy veremos, y después en los siguientes grupos de oración estaremos profundizando en muchas de ellas. Estaremos profundizando en algunos aspectos particulares, en algunos aspectos más espirituales y más pastorales. Hoy, déjenme decirles, vamos a hacer una especie de catequesis sobre lo que creemos acerca del demonio y lo que no creemos acerca del demonio. De lo primero que tenemos que hablar entonces es de su existencia. ¿Existe el demonio? ¿Por qué en ocasiones hemos escuchado, incluso dentro de ambientes eclesiales, y hay que decirlo con tristeza, incluso teólogos católicos, porque hemos escuchado que el demonio no existe? Porque hemos escuchado quienes niegan deliberadamente la existencia de Satanás, como si fuera en la Biblia una cosa mitológica, como si fuera en la Biblia una leyenda, como si fuera en la Biblia una cosa que deberíamos interpretar de manera diferente. Y cada que se encuentra un pasaje de la Biblia que hable de Satanás, entonces tendríamos que hablar de el mal en general. Entonces deja de existir Satanás como una persona concreta, deja de existir Satanás como un ser con inteligencia y voluntad, y empieza a existir el mal en general. Empieza a existir una abstracción del mal, empieza a existir una teoría. El mal deja de ser una persona concreta y empieza a ser simplemente algo general. Sí que existe el mal en general, pero no se puede negar que existe uno malo a partir del cual existe todo el mal, y ese es Satanás. Entonces vamos rápidamente, en primer lugar, a hablar de la palabra de Dios. En la palabra de Dios aparece con toda claridad desde el Génesis hasta el Apocalipsis la existencia de Satanás. En el capítulo 3 del libro del Génesis aparece ya Satanás tentando a nuestros primeros padres. Aparece en forma de serpiente tentando a nuestros primeros padres. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, aparecerá ese mismo Satanás que dice San Juan es el dragón, es la antigua serpiente. Aparecerá persiguiendo a la mujer, que es la Virgen María, y que en términos generales es la iglesia. En Génesis y en el Apocalipsis aparece la acción de Satanás. Sí que es cierto que en el Antiguo Testamento aparece menos Satanás que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla cerca de 511 veces de Satanás, con distintos nombres: diablo, Satán, el enemigo, el acusador, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el señor de este mundo. 511 veces en el Nuevo Testamento, señores. En el Antiguo Testamento un poco menos, pero en el Nuevo Testamento se habla muchísimo de la acción de Satanás.
¿Por qué se habla menos en el Antiguo Testamento? Claro que tenemos pasajes en el Antiguo Testamento. Ya cité este de Génesis, cito el de Job. ¿Se acuerdan del libro de Job? En el capítulo 1, versículo 6, aparece Satanás pidiendo permiso a Dios para tentar al justo Job. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, aparece Satanás también atormentando a Saúl. En el libro de los Reyes aparece Satanás también levantándose contra el pueblo de Israel y contra David. Aparece en el libro de la sabiduría como el tentador, como el que hace la guerra a los hijos de Dios. O sea, sí que aparece en el Antiguo Testamento, pero no con la claridad que aparece en el Nuevo. ¿Por qué? Señores, por la pedagogía de la revelación, por la pedagogía de Dios. Dios fue revelando progresivamente a Israel, que era un pueblo monoteísta. Monoteísta significa que creía en un solo Dios, que estaba rodeado de pueblos politeístas, es decir, que creía que había muchos dioses. Dios fue revelándole progresivamente a este pueblo de Israel su presencia, su divinidad, que Él era el creador de todo lo que existía, y solo a través de un proceso de madurez el pueblo de Israel fue comprendiendo que no es que exista un Dios del bien llamado Yahvé y un Dios del mal llamado Satán. No, que había un Dios que era el creador de todo y que aún Satán se sometía a ese Dios. Entonces por eso fue progresivo, para que Israel no fuera a creer que había un Dios malo, un Dios perverso que sería Satanás, más o menos opuesto al Dios bueno y más o menos con igual magnitud. Estos fueron los dualismos o los maniqueísmos que existieron en los pueblos paganos. Israel tenía claro que Dios era un Dios creador y que ese Dios creador creó todo bueno, y que sin embargo hubo una criatura suya que se pervirtió, y este fue Satanás. Algunos teólogos, malos teólogos, dicen hoy que Jesús en el Nuevo Testamento sí que habló de Satanás y aparece denunciando la acción de Satanás y expulsando a Satanás, pero que Jesús en realidad sabía que Satanás no existía, que simplemente Jesús estaba metido en la época. Entonces, como en la época todos los judíos creían en ese ser malo, Jesús en todo caso hablaría también de Satanás para no escandalizar entonces, pero que realmente Jesús no creía en eso. Algunos que todavía aseguran, algunos malos teólogos que al menos aseguran la divinidad de Cristo, decían Dios, Cristo sabía que eso no existía, entonces se acomodó a la mentalidad de la época. Otros incluso llegan a decir que Jesús en realidad sí llegó a creer en el demonio, pero engañado como los judíos de entonces que creían en esos mitos. Pues déjenme decirles que carece de argumento teológico esto que acabo de decir, porque no es cierto que todos los judíos creían en el demonio. Había unos judíos, una secta judía que se llamaban los saduceos. Entre los judíos había varias sectas. Conocemos la más conocida de ellas, los fariseos. Los fariseos creían, claro, en el demonio, creían en los ángeles, pero los saduceos, y entre los saduceos estaban algunos de los más importantes rangos del pueblo de Israel, esta gente no creía en el demonio. Significa que había gente en la época de Jesús que en realidad no creía en el demonio. O sea que no era que todo el mundo creyera en la acción de Satanás o en el demonio. No. Jesús veía que algunos no creían y sin embargo Él manifestaba deliberadamente que sí existía y que había que combatirle. Es más, señores, si usted quita el demonio de la Biblia, si usted quita el demonio del Nuevo Testamento, la obra de Jesús se pierde por completo. Usted no entiende de qué vino a salvarnos Cristo, porque para el pueblo de Israel Jesús, el Mesías, sería un Mesías político. Para el pueblo de Israel ellos esperaban algo así como un rey David. Lo esperaban montado en un corcel, en un caballo blanco, empuñando las armas para liberarlos de la opresión del pueblo de Roma que estaba de alguna manera subyugándoles. Ellos esperaban ese Mesías político. Y cuando intentaron poner a Jesús como un Mesías político, Jesús siempre rechazó eso. Jesús siempre rehuyó. Cuando intentaron coronarlo como rey, hay varios pasajes de la Biblia que dicen que Jesús huía. Cuando el demonio se le apareció en las tentaciones de Jesús que el demonio le presentó eran básicamente esas: conviértete en un rey político. Miren, lo primero es convierte estas piedras en pan, que en el fondo es reparte pan entre la gente. Sé un líder político que reparte pan entre la gente, acaba con el hambre física. Y Jesús vino a decirle: no, yo vengo a acabar primero con el hambre espiritual, y de esa hambre espiritual, de ahí procederá que se acabe el hambre física. Cuando la gente tenga a Dios, entonces se unirán a Él de tal manera que nunca les faltará nada. Después le dijo el demonio a Jesús: póstrate y adórame y te daré todos los reinos. Lo que quiere un rey, poseer todos los reinos. El Señor le dice: no, solo el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Después le dice: tírate del pináculo del templo, el lugar más alto del templo de Israel, para que todo el pueblo vea que tienes poder, que eres el Mesías esperado, que eres el Mesías político. No. Apártate, Satanás, porque dice la Escritura: no tentarás a Dios. Apártate, Satanás, apártate, Satanás. Y lo expulsó. Jesús no era un Mesías político. Jesús venía a demostrar, en primer lugar, que iba a reinar en los corazones de las personas. ¿Y quién estaba ocupando el puesto principal del corazón de las personas? El príncipe de este mundo, Satanás. La acción redentora de Cristo fue fundamentalmente una acción contra el demonio, una acción contra Satanás. ¿Quién como Dios? Entonces, si usted quita la acción de Satanás, entonces Jesús, ¿de qué nos vino a salvar? La Biblia dice con claridad: del poder del maligno. Con claridad dice la palabra de Dios: de la acción del demonio, que nos viene a librar de la acción del demonio. Si quitas a Satanás, si no predicamos de esto, entonces finalmente, ¿de qué nos salvó Jesús? No entenderemos de qué sirvió la muerte de Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan en la película de Mel Gibson cuando muere Jesús, que cae una gota del cielo, pareciera una lágrima del Padre Celestial? En la pasión de Cristo, cuando cae la lágrima y que empieza de repente todo a temblar, ¿se acuerdan que aparece Satanás como encadenado, como gritando en los infiernos? Mel Gibson logra retratar eso en la película de una manera bastante dramática, mostrando que el fin del poder de Satanás sobre el hombre fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, definitivamente nosotros en la Biblia creemos con toda certeza que se habla de Satanás como un ser que existe, como un ser real. Pero luego es que la tradición de la iglesia por unanimidad ha hablado de la acción del demonio. No ha habido un solo santo, no ha habido un solo padre de la iglesia, no ha habido un solo papa en toda la historia de la humanidad que haya negado que el demonio exista. Solo ahora, en los últimos 30, 40, 50 años, a algunos teólogos se les ha ocurrido la fabulosa idea de que no existe el demonio. Miren lo que dice el Papa Pablo VI respecto a la existencia del demonio. Y Pablo VI lo decía en medio de una tremenda crisis, de la crisis posconciliar, donde después del Concilio Vaticano II muchos empezaron a negar todas las verdades de la fe. Al encontrarnos el pecado, que es perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, hay que hablar de un agente oscuro y de nuestro enemigo, el demonio. El mal no es solamente una deficiencia, es una eficiencia. O sea, no es solo una deficiencia, es una eficiencia además. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misterio pavoroso. Y se trata no solo de un demonio, sino de muchos, como diversos pasajes evangélicos nos lo indican. Todo un mundo misterioso, revuelto por un drama desgraciadísimo del que conocemos muy poco. Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972. ¿Quién como Dios? Eso entonces no es un invento, o esto entonces no es que, a ver, como me dijo alguna vez una muchacha, es que tú puedes creer o no creer en el demonio, eso no te quita, no te pone nada. No, pero es que claro, pero es que estamos hablando de, por supuesto no es la fe, no es la esencia de la fe, por supuesto no es lo central de la fe, pero estamos hablando de algo que toca la esencia de la fe, porque entonces ¿de qué vino a liberarme Cristo? El Catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 391 a los numerales 395, nos habla de la acción de Satanás y nos dice varias cosas el Catecismo de la Iglesia Católica. Entre ellas es que un católico que se considere tal no puede negar la existencia del demonio. No puede negar la existencia del demonio. Usted dice, soy católico y no creo en el demonio. Tú no eres católico. No sé qué eres, pero no eres católico. Tienes ideas cristianas. Tienes algunas ideas que comulgan con la fe católica, pero no eres católico, no terminas de entender de qué nos vino a liberar Cristo. Entienden que el problema de la no existencia del demonio no es que nos guste que exista el demonio, quisiéramos que no existiera, pero toca directamente la salvación de Cristo, toca directamente el carácter redentor de la muerte de Cristo. Negar la existencia de Satanás es negar que Cristo nos liberó de su acción. Entonces, finalmente, ¿Cristo para qué murió? ¿Qué diferencia hay entonces entre Cristo y Buda? ¿Qué diferencia hay entre Cristo y Saint Germain y cualquier otro iluminado?
que simplemente nos dio un buen ejemplo de morir por alguna causa noble. No, la muerte de Cristo trajo efectivamente el poder para vencer a Satanás. ¿Quién como Dios? Muy bien. Entonces dijimos, existe el demonio. Esto lo confirma la palabra de Dios, lo confirman los santos, lo confirma el magisterio de la iglesia, lo vimos en el catecismo, pero lo confirma la vida diaria, lo confirma la experiencia cotidiana. Señores, yo he tenido la oportunidad, y créanme, ha sido una bendición, de poder acompañar a múltiples sacerdotes exorcistas en diversos momentos de exorcismo. Y créanme que lo que uno ve allí es para no tener duda alguna de la existencia de Satanás. Duda alguna de la existencia de Satanás. Al primer exorcista que acompañé en un exorcismo oficial, el padre José, un sacerdote comboniano, yo tenía entonces 17 años, o sea, esto fue la semana pasada, y me ha tocado ver algo realmente impresionante. Esto fue a una chica que llevaba un largo proceso de exorcismos. Entiendan que los exorcismos no se hacen simplemente una vez y ya. No. Son rituales y rituales y rituales de exorcismos. Entonces era uno de las sesiones, no sé si era la 4, la 5, la 6. Llego al cuarto, el sacerdote, el padre tenía el ritual de exorcismo con sus debidas aprobaciones. El sacerdote empezó el proceso de exorcismo, la chica estaba sentada en una silla, tenía 3 personas al lado y lado, y unos hombres así llenos de músculos, unos hombres muy fuertes. Entonces yo me iba a poner ahí y me sentaron, me dejaron en una esquina, había una señora rezando en una esquina y yo en la otra esquina rezando. Empieza el sacerdote el proceso de exorcismo y empieza esta chica a gruñir. Hasta ahí, bueno, cualquiera puede gruñir. Pero cuando esta chica en medio del ritual de exorcismo empieza a levantarse y se le empiezan a crispar las manos, como a voltear, y empiezo a ver que el cabello se le empieza a elevar, yo dije, esto no es tan normal, esto no se logra tan fácil, esto no puede ser producto de efectos visuales, lo estoy viendo yo. Y se le tira al sacerdote y estos señores le intentan agarrar a esta muchacha que tendría, qué sé yo, 19 años tal vez. Y empiezo a ver cómo esta muchacha comienza a tirar a los tipos de 85, 90 kilos contra las paredes, así como si fueran hojas de papel. Cuando yo veo eso, entonces toda la doctrina, todo lo que había aprendido, todo lo que había escuchado, me pareció insignificante al lado de la realidad que palpaban mis ojos. Yo tenía 17 años. Entonces yo veía eso, yo solamente decía que no me mire, que no me mire, que no me mire, que no me mire. Porque tiraba a la gente y se le acercaba más al sacerdote. Claro, los otros se reincorporaban, intentaban agarrarla, y hubo un momento donde el padre le dio una orden y cayó en el piso inmediatamente, y ahí los hombres pudieron agarrarle, siempre con mucha fuerza, en medio de un forcejeo terrible. Es tremendo porque las contorsiones casi acrobáticas que hacía esta chica eran sorprendentes. Entonces yo me voy acercando progresivamente en medio de la oración y también un poco de la curiosidad, porque claro, yo ya había leído la doctrina, pues yo tenía muy clara la existencia de Satanás, sabía que existían exorcismos, pero era mi primera vez en un exorcismo. Cuando me acerco más y más y más a ver cómo esta muchacha se desfiguraba, botaba babasa, su rostro era absolutamente irreconocible, veo que el sacerdote toma una imagen de Nuestra Señora, la medalla milagrosa, una imagen pequeñita. No sé si el padre la tenía o si ella la cargaba, no recuerdo exactamente, solo sé que la agarra y se la pone en el brazo izquierdo, se la pone. Y esta mujer comienza a gritar, me quema, me quema, me quema. Pero no la canción puede que me quema, me quema, me quema. No, le quemaba de verdad, literalmente. Entonces yo dije, bueno, pues será. Miren, yo la verdad he sido un poco racionalista. Entonces yo siempre trato como de buscar alguna explicación, pues racional, ¿no? Digamos, puede ser que todo esto sea un show, puede ser que la niña tenga algún tipo de patología psicológica. Entonces yo siempre lo pensaba, pero claro, yo creo además en esto, estoy seguro de que el demonio puede invadir una persona, pero no por un grito voy a creer que es la acción de Satanás. Pero cuando yo veo que le quitan la medalla o se cae la medalla y que le queda marcada la imagen de Nuestra Señora en el brazo, la imagen de la medallita ahí, entonces lo primero que pensé yo es, ¿con cuánta fuerza le habrá hecho el padre para que le quede marcada la imagen? Créanme. Y dije, muy curioso que tengan imágenes calientes. O sea, yo pensé,
pues que me imaginé que eso era parte como del ritual, ¿no? Pues como calentar en alguna parte las imágenes como para marcarlas, créanme. Entonces yo agarré la imagen, pues quedó a mi lado. Entonces la cogí perfectamente fría. Entonces yo dije, bueno, el caso es que terminó el ritual de exorcismo, la pobre muchacha quedó vuelta a nada. Y ya después pues yo me quedé ahí como hablando con ella, como cuéntame a ver qué fue lo que pasó. Y le dije que me mostrara la mano, tenía el brazo todavía eso. Bueno, al día siguiente era otra vez sesión. Y yo al día siguiente fui también. Y al día siguiente lo primero que le dije es, muéstreme su brazo. Y tenía como cuando usted se quema con algo. ¿Alguien se ha quemado alguna vez con un cuchillo caliente? Que queda la imagen, pero al día siguiente empieza ya a formarse cáscara, ¿no? Como conchita ya. Empieza a formarse y tenía la imagen de la Virgen, ahí ya empezó a formarse como si efectivamente la hubieran marcado como se marca el ganado. Eso me pareció muy sorprendente, muy sorprendente. Pero a partir de esto, no he estado sino en cualquier cantidad de cosas y de temas relacionados con esto. En los retiros espirituales veo frecuentemente cómo el enemigo atormenta a las personas y cómo la acción de Dios les libera. Acabo de estar en Chile y en Chile fui a hablar con los 2 exorcistas que pertenecen a las 2 diócesis, no sé cuántas diócesis hay una arquidiócesis de Chile y otra la diócesis de San Bernardo, por lo menos de esas 2 fui y estuve en sesión de exorcismo con el sacerdote exorcista de la arquidiócesis de Chile y exactamente lo mismo, a una muchacha estuvimos acompañándole, estuvimos orando, haciendo intercesión y las manifestaciones son muy semejantes, de verdad que aparecen cosas tremendas, de verdad que al final en realidad no te da miedo. Te das como una fe, te hace creer de tal manera en el poder de Dios, porque yo nunca en un exorcismo he visto a Jesús gritando, ni a la Virgen María gritando, ni a los ángeles gritando y retorciéndose. Yo siempre he visto es al demonio gritando, retorciéndose, aullando, lleno de temor, gritando por favor no, ya dejen de torturarme. ¿Y dejen de torturarme con qué? Con agua bendita. ¿Dejen de torturarme con qué? Con sacramentales. ¿Dejen de torturarme con qué? Con la presencia de Jesús y Eucaristía. Entonces eso te aumenta la fe de una manera de verdad nunca antes pensada. Y créanme que hay muchas personas en los retiros espirituales a los que hemos podido asistir que les puedes hablar del amor de Dios 3 días seguidos y no les hace ni cosquillas. Pero cuando ven a ese Dios que por amor libera a una persona de la acción del demonio, entonces les ves de rodillas orando y suplicando porque esta persona se libere. En el último retiro que dicté estuve precisamente acompañando pues un grupo de personas a través de predicación y a través de acercarlos a los sacramentos, y hubo un momento donde, claro, cuando se convierte la persona, cuando la persona quiere dar un verdadero cambio de su vida, lo que sucede es que tiene que luchar contra el mundo, el demonio y la carne, que son los 3 enemigos del alma. No solamente contra el mundo y la carne, además contra el demonio. Y hoy, desafortunadamente, cada vez más presencia demoníaca en las personas debido a el deceso de la vida espiritual y el aumento de la práctica esotérica. Hoy la gente está dejando de creer en Dios, pero empieza a creer en cualquier cosa, entonces fácilmente se van contaminando. Y en estos 20 años que llevamos dictando retiros espirituales, he visto un ascenso progresivo de la contaminación del demonio en las personas. Así que por una persona que hace 20 años iba a retiro espiritual y te presentaba problema de liberación, hoy hay 5, 6 o 7. Por uno, hoy hay 7. Es un incremento progresivo. ¿Por qué? Porque decía el cardenal Newman que no existe gente atea, que existe gente idólatra, que las personas que no adoran al verdadero Dios terminan adorando cualquier cosa, y el que termina alejándose del Dios verdadero, del Dios de la paz, del Dios del poder, del Dios Padre que nos reveló Jesucristo, entonces empieza a acercarse a cualquier cantidad de barbaridades y termina adorando cualquier cantidad de cosas terribles que le terminan contaminando. Termina adorando su música, termina adorando, bueno, recuerdo que en este retiro espiritual estábamos mostrando un video de algunas cosas de la música que contamina a la persona, y hubo un joven que me dijo, delante de todo el retiro, me dijo, pero yo escucho esa música y a mí eso no me ha hecho daño, no me ha afectado para nada. Pues en un momento de oración donde le pedimos al Señor que nos sane definitivamente, fue el primero que empezó en un proceso de liberación. Entonces,
No vengan a decirme que esto es un invento, porque es que lo vemos aquí, en Ecuador, en Venezuela, lo vemos en Chile, lo vemos en todas partes, en Estados Unidos, en México, en todas partes donde vamos y dictamos retiros espirituales, vemos esta acción del mal, pero vemos sobre todo cómo Dios vence al mal. ¿Quién como Dios? Entonces, más allá de toda la doctrina que demuestra la existencia del demonio, la práctica lo demuestra. Basta que vayas donde un exorcista. ¿Y saben qué? El Señor tal vez está urgido de que nos defendamos de la acción de Satanás, y por eso ha permitido que en plataformas como Netflix, que cada vez son peores, déjenme decirles que yo he visto un progresivo deterioro en lo que van presentando en Netflix, ahora que empezaron con sus propias producciones, sus propias películas, sus propias series. Yo creo que es que no hay una sola a la que uno pueda decir, esta se salvó. No, contaminadísimas en materia sexual, contaminadísimas en materia de nueva era. O sea, de verdad que siempre tratan de meter algo de ideología de género, y lo más de curioso, casi todas estas películas y series propias de Netflix terminan mal. Vos te ves una película, por ejemplo, no sé si han visto Black Mirror. O sea, no hay una sola de estos capítulos que terminen, que te dejen como con una sensación de bondad, como que termine bien. No, todas terminan que uno dice, bueno, ¿y acá qué pasó? O sea, como que el mal vence. Finalmente el mal vence. Finalmente no vence el bien como estamos acostumbrados a las películas, que después de que el mal fue muy fuerte, después de muchos esfuerzos, finalmente el bien se impone. No. Uno dice, ¿acá qué pasó? Bueno, entonces, pero aún en medio de esa cantidad de cosas terribles que hay algunas cosas que todavía se salvan, y entre ellas hay un documental sobre el padre Gabriel Amorth, el demonio y el padre Amorth, el demonio y el exorcista, creo que se llama, ¿no? Y es un documental que hizo el autor de la película, el director de la película El Exorcismo. Lo pueden buscar en Netflix, no sé si todavía esté. Pero es un documental muy bien logrado, porque el director de la película el director de la película El Exorcista, pues contacta al padre Gabriel Amorth y dice que hizo esta película, pero que jamás había estado en un exorcismo, y le pide permiso para presenciar un exorcismo. Y el padre Amorth le da permiso, y le da permiso para que grabe el exorcismo, y aparece grabado el exorcismo. Y aparece, realmente no es un exorcismo muy fuerte, es decir, para lo que hemos visto, uno lo ve y uno creería que es una cosa mucho más fuerte. No. Si ya has estado en exorcismos, seguramente no te va a impresionar la manera como convulsiona a la persona. No, lo que sí impresiona es cómo se le duplica la voz a la posesa. Eso sí impresiona, porque el tipo no tiene cámaras profesionales, el tipo está grabando con una camarita tipo Handycam, pues una camarita ahí, porque no le dejan llevar pues una gran producción para esto, no. El padre Amorth le dice, solo tú con una cámara sencilla. Y en medio del exorcismo se le escucha doble la voz a la posesa. Y este tipo lleva esto a distintos científicos, y los científicos se quedan pasmados al ver esto. Y dicen que no tienen cómo explicarlo. Algunos psicólogos y psiquiatras intentan catalogarlo en algún tipo de patología, pero dicen, no terminamos de encontrar, nunca había visto esto. Y yo pensaba dentro de mí, Dios mío, y eso que no han visto nada. De verdad, cuando uno lo ve, uno dice, esto no es nada para lo que sucede. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Muy bien, existe el demonio. Pero, ¿quién es el demonio? ¿Quién es el demonio? ¿Cómo es que existe un ser así de perverso? ¿Cómo es que existe un ser que nos quiere hacer tanto daño? Pues bien. Lo primero que hay que hablar es de los ángeles, porque el demonio es un ángel. El catecismo de la Iglesia Católica, para las personas que están escribiendo, habla detalladamente de los ángeles en el numeral del 325 al 330, del 325 al 330. Esto que voy a decir es común a los ángeles y a los demonios, porque los demonios siguen siendo ángeles perversos, pero siguen teniendo naturaleza angelical. Y escúcheme en esto, existen como tres tipos diversos de naturaleza. Existe lo sobrenatural, la naturaleza que está sobre cualquier otra naturaleza, y lo sobrenatural pertenece solo a Dios.
Existe lo natural, que pertenece al ámbito humano, y existe entre lo sobrenatural y lo natural, lo preternatural. Preternatural, que es precisamente, significa lo que está al medio entre lo sobrenatural y lo natural. Entonces, no está al nivel de Dios, pero es superior al nivel humano. Los ángeles se ubican en lo preternatural. ¿Qué dice el catecismo? Se lo resumo. Primero, dice que la existencia de los ángeles es dogma de fe. O sea, lo que les acababa de decir. Si usted es católico y dice, no creo en esto, entonces no es católico. Segundo, dice que son seres espirituales. ¿Qué significa que son seres espirituales? Que no tienen materialidad. Que los ángeles realmente no tienen cuerpo. Son, según Santo Tomás de Aquino, espíritus puros. Pero eso significa dos cosas fundamentalmente: que tienen entendimiento y que tienen voluntad. Los ángeles comprenden cosas y los ángeles hacen cosas. Tienen entendimiento y voluntad, tanto los buenos como los malos. Entendimiento y voluntad. Son seres personales, eso también significa que sean espirituales, y que sean seres personales significa, en otras palabras, que no son energías cósmicas. Hoy la nueva era nos ha hecho creer que todo lo espiritual se resume en términos energéticos. Esos son conceptos de filosofías y espiritualidades orientales. Eso no corresponde a la fe cristiana. Los cristianos creemos en la energía como un fenómeno físico. Tú puedes estudiar la energía como un fenómeno físico, pero no como un fenómeno espiritual. Un fenómeno espiritual para nosotros es un espíritu, no una energía. Entonces Dios no es para nosotros una gran energía, porque una energía no es ser personal. Es decir, una energía no te abraza, una energía no te perdona, con una energía no puedes hablar. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un bombillo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un toma eléctrico? Nunca. Uno no entabla relación con las energías. En cambio, con las personas sí. Tú hablas con tu papá, tú hablas con tu mamá, tú hablas con tu esposa, tú hablas con tu novia, tú hablas con tu Dios, hablas con tu ángel de la guarda, porque tienen entendimiento y voluntad. Entonces, esta pseudo espiritualidad oriental que ha contaminado a algunos cristianos con creencias en energías espirituales debe ser purificada. Nosotros creemos que son seres personales, son seres además inmortales. Tienen una inteligencia intuitiva. ¿Qué significa eso? Atentos con esto, que voy haciendo aplicaciones prácticas. Que tú y yo, como seres humanos, entendemos de manera discursiva. ¿Qué significa de manera discursiva? Que yo te conozco a ti y en el primer encuentro pues conozco un poquito de tu personalidad. En el segundo encuentro conozco de tu familia. En el tercer encuentro conozco de tu economía. En el cuarto encuentro voy conociendo progresivamente. Los ángeles son capaces de captar toda la realidad una vez la conocen. Nosotros vemos una botella y vamos viendo, bueno, es de plástico, contiene agua, tiene tapa. Vamos entendiendo progresivamente. El ángel es capaz de intuitivamente captar el quid, la esencia de las cosas. Por eso es que muchas veces los demonios ayudan a personas nigromances o ayudan a personas que trabajan con la brujería. Usted va donde una bruja y usted va donde la bruja y comienza la bruja a decirle cosas de su vida. ¿Cómo es esto que me dice cosas de mi vida? Cosas que nadie más sabía. Pero claro, porque es que el demonio sí sabe todas esas cosas de ti. Puede que te conozca en ese instante, pero en ese instante aprende todo de ti y es capaz de decirte cosas ocultas. Y la gente queda fascinada. ¿Conoce el demonio el futuro? No. El demonio no puede conocer el futuro porque el demonio no es omnisciente, no lo puede conocer todo, pero puede suponer de manera muy certera tu futuro. Puede intuir tu futuro, así como yo puedo intuir algo de tu futuro también. Si yo sé, por ejemplo, que Sandra trabaja en un colegio y en ese colegio entran a las 7 de la mañana, yo puedo intuir que ella, a partir de la semana que viene, se levantará a las 5 de la mañana. Y te voy a decir, el lunes de la semana, dentro de 15 días, te levantarás a las 5 de la mañana. Y a las 6:30 estarás saliendo de tu casa y estarás regresando a tu casa a las 5 de la tarde. Claro, con lo que yo conozco puedo más o menos intuir su comportamiento. Piensen que una persona podría hacer eso y piensen en una persona muy capaz que podría intuir mucho más. Pero el demonio es mucho mejor psicólogo que el mejor psicólogo que tengamos y puede intuir mucho más. Por eso en muchas cosas el demonio puede acertar. No porque conozca el futuro, sino porque de acuerdo a tu comportamiento y tus circunstancias podría llegar a intuir.
Por eso es que en muchas ocasiones la gente va donde los brujos y le dicen algo y se cumplió. Claro, porque el demonio es capaz de llegar hasta allá. Nunca con precisión, nunca con perfección, pero sí con intuición. ¿Quién como Dios? Los ángeles en general son mensajeros de Dios, servidores de Dios, y son más perfectos que toda la creación visible. O sea, en naturaleza, escúchenme en esto que les voy a decir, en naturaleza los ángeles superan nuestra perfección. O sea, así como los seres humanos superamos la perfección, superamos en perfección a las rocas, a las plantas y a los animales, miren que hay un proceso de progresión en perfección. Claro, es mucho más perfecto una planta que una roca, porque una planta tiene vida, pero es mucho más perfecto un animal que una planta, porque este animal, además de vida, es capaz de, tiene motricidad, es capaz de expresar sentimientos, pero es más perfecto un ser humano que un animal, porque el ser humano además tiene una naturaleza espiritual, es capaz de trascender, es capaz de verse desde afuera. Un animal nunca ha sido capaz de contemplar su propia existencia. O sea, no conocemos un solo graffiti de un animal que sea capaz de percibirse a sí mismo. Un perro que se dibuje a sí mismo no existe. El animal vive en su propia realidad. El ser humano tiene una realidad trascendente porque es capaz de salir de sí y es capaz de contemplarse desde afuera. Eso es trascendencia. Pero los ángeles tienen una naturaleza superior a la nuestra, porque la nuestra está limitada por la corporeidad. La naturaleza angélica no está limitada por la corporeidad. O sea que en cuanto a creación son más perfectos que los hombres. Pero eso no significa, atentos con esto, no significa que tengan más gloria en el cielo que los hombres. Atentos con esto. La gloria que tendrá una criatura en el cielo no está determinada por su naturaleza, sino por su voluntad. Me explico. Puede haber personas, seres humanos, más cerca de Dios en el cielo que algunos ángeles. ¿Y eso por qué? Porque fueron más santos. Seres humanos que han llegado a ser más santos que ángeles. Sí, por ejemplo, la Virgen María es la reina de todos los ángeles y es más santa que todos los ángeles, porque la santidad depende de la voluntad, no de la naturaleza de la persona. Pero también la maldad depende de la voluntad, no de la naturaleza. Asimismo podría llegar a ver, dice el padre Antonio Fortea, famoso sacerdote exorcista de España, podría llegar a ver un ángel, una persona más mala que un demonio, más mala que un demonio. Porque depende de la naturaleza, depende de la voluntad, no de su naturaleza. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Miren que vamos comprendiendo cosas del demonio. Entonces, estamos hablando de los ángeles en general, pertenecen a una realidad preternatural. Estamos hablando de que ellos superan en perfección a cualquier criatura visible, porque ellos son criaturas invisibles. Cuando nosotros en el credo decimos, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible. Cuando decimos de lo invisible nos referimos precisamente a los ángeles, son creación invisible de Dios. Hasta ahí, digamos, todas estas son atributos comunes de los ángeles. ¿Quiénes son los demonios entonces? ¿Qué pasó con los demonios? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 391 dice que ellos fueron creados buenos por Dios, pero se pervirtieron a sí mismos. Los demonios fueron ángeles creados buenos por Dios que tuvieron una prueba. ¿Cuál prueba? No sabemos exactamente. Lo que dice Santo Tomás de Aquino es que los demonios terminaron cayendo por la soberbia y por la envidia, porque no podían caer por nada que tenga que ver con, o sea, un demonio no puede caer por lujuria porque no tienen cuerpo. Entonces tienen que ser pecados que solo tengan que ver con el espíritu, la soberbia y la envidia. Hubo una mística en el siglo XVII llamada Sor María de Jesús de Ágreda. Esta mística del siglo XVII, concepcionista, era una tremenda santa, venerable, hasta ahora no está canonizada, pero tenía incluso el don de bilocación, tenía el don de estar en dos lugares a la vez. Resulta que 24 franciscanos europeos que habían ido a evangelizar lo que hoy conocemos como Nuevo México, ese estado de los 50 estados de Estados Unidos, es un estado próximo a México, dicen que cuando llegaron allá en el siglo XVII a evangelizar allá a Nuevo México, resulta que los apaches y la cantidad de indios que habían allí se convirtieron facilísimo y se hicieron bautizar facilísimo. Y ellos decían que una bella dama azul les había hablado del evangelio.
Y ellos entonces sorprendidos, era la época de fama y de santidad de Sor María de Jesús de Ágreda, sorprendidos comienzan a escuchar la descripción que los indígenas hacen de esta monja o de esta mujer. Ellos les parece mucho a la Ágreda, a Sor María de Jesús, y empiezan a mostrar varias imágenes de varias monjas. Y todos por unanimidad señalan a Sor María de Jesús de Ágreda como la mujer, no sabían que era una monja, no sabían nada, la mujer, la dama azul que les había dicho que se bautizaran. Y esto ocurrió estando viva Sor María de Jesús de Ágreda. Cuando van donde Sor María de Jesús y le preguntan esto y la llevan a la Santa Inquisición a hacer un auto de fe, o sea, le interrogaron a ver, ella reconoce que efectivamente ella era arrebatada por el Señor a evangelizar tierras lejanas, pero era una monja de clausura. Físicamente nunca salió de Ágreda. Y ahí estaba, y ahí estaba. Entonces, esta tremenda monja escribió un libro por revelación privada, por locuciones interiores y por visiones, llamado La mística ciudad de Dios. Es toda la vida de la Virgen María. Se han hecho más de 150 ediciones, se ha traducido a más de 200 lenguas. Es un libro bellísimo, bellísimo. Yo les cuento aquí rápidamente, yo siempre había querido conseguirme este libro, La mística ciudad de Dios, pero es un libro difícil de conseguir hoy. Desafortunadamente se ha dejado de leer mucho en los últimos 40 años y ya no es fácil encontrar ediciones. Yo estaba en Televid es un canal católico de aquí de la ciudad de Medellín, estaba terminando un programa en Televid y salgo del programa y me dice: Wilson, una señora quiere hablar con usted, que la llame. A mí se me olvidó llamar a la señora. A los 8 días volví al programa y otra vez me dijeron: esta señora volvió a llamar, que por favor la llame. Hablo con la señora, me dice: venga que le tengo un regalo. Bueno, yo le noté una señora pues de bastante edad, al menos 70, 80 años tendría, y bueno, me fui para allá, dije: a ver, deme la dirección. Llego allá y la señora me dice: vea, le tengo un regalo. Resulta que mi mejor amiga vivió conmigo 40 años. Conmigo, acá en mi casa, la señora era casada, la señora tenía, no sé, 2, 3 hijos. Y mi mejor amiga, me dijo esta palabra, a mí me dejó impactado lo que me dijo. Mi mejor amiga era una mujer perfecta. Perfecta. Esas palabras todavía me acuerdo y me retumban. Me dijo: perfecta en todo, perfecta en caridad, perfecta en santidad, perfecta en oración, perfecta en limpieza, un temperamento perfecto. Era perfecta. Ella murió no sé hace cuánto, hace algunos meses, años. Y antes de morir me dio un regalo. Resulta que mi mejor amiga leía todos los días este libro. Y sacó un libro, todos los días. Y de este libro fue que aprendió a ser así. Porque ella para mí era como la Virgen María. Me decía su amiga: es que una cosa es que vos digas: ay, tan buena gente este muchacho, ay, tan querida aquella, ay, cómo se ve de buen esposo este, ay, cómo se ve de buena esposa esta. Claro, usted a lo lejos puede ver muy querido a una persona, ¿no? Pero váyase a vivir con él un mes. Váyase a vivir con él un mes, a ver si ese tan querido y tan bello resulta que sí lo era. No, pero otra cosa es que usted diga: viví 40 años con una persona y era perfecta. O sea, me decía: nunca le noté un solo pecado, ni uno. Me decía: no sé ni por qué se confesaba. Y me decía ella: y todos en la casa pensamos lo mismo, mi esposo y mis hijos. ¿Usted se imagina cuando usted se muera que digan eso de usted? Esta persona era perfecta. Yo creo que difícilmente, creo que cuando nosotros nos muramos, en el epitafio va a decir: Señor, recíbela con la misma alegría que te la enviamos. O va a decir: aquí descansa Wilson y en la casa nosotros. Esta mujer era perfecta. A mí me impactó eso. Y resulta que el libro que me da esta señora es La mística ciudad de Dios. Este libro de esta monja Sor María de Jesús de Ágreda. Es impresionante. Yo lo tengo en la casa, lo leo, no todos los días, no con la asiduidad que quisiera, pero bueno. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor le revela en la mística ciudad de Dios a Sor María de Jesús de Ágreda en qué consistió la caída de Satanás. Les voy a leer resumido un extracto. ¿Quieren escucharlo? ¿Quién como Dios?
Entonces, esta mística, repito, esto es revelación privada, esto no está en el catecismo, usted puede creer o no creer en esto. Cuando hablamos del catecismo, hay que creer. Cuando hablamos de la Biblia, hay que creer. Pero cuando hablamos de revelación privada, nos referimos a lo que Dios ha revelado a algunos místicos. Y está en libertad quien quiera creer y quien quiera no creer. Pero yo creo, después de una monja tan santa de esas, yo de verdad creo. Dice, Dios infinitamente justo determinó manifestar a los ángeles inmediatamente después de su creación el fin por el cual los había creado. Estamos entonces en el cielo, en la creación de los ángeles. Para ello les dio 3 mandatos. Primer mandato, que le adorasen y reverenciasen como a su creador y sumo Señor. Creo que todos los ángeles dijeron amén, no hay ningún problema, pues ni que fueran tontos. Si Dios los creó, pues por supuesto Dios es superior. El segundo mandato, manifestó Dios a sus ángeles que iba a crear al género humano y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre. ¿Quién es la segunda persona de la Santísima Trinidad? A este Dios hombre le habrían de reconocer por cabeza, adorándole y reverenciándole. Acá es, dice, sigue Sor María de Jesús de Agreda, donde el demonio comenzó, bueno, ese ángel que era un serafín del más alto coro de los ángeles. Resulta que los ángeles están divididos en 9 coros angelicales: serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, principados, virtudes, potestades, arcángeles y ángeles. Son 9 coros angelicales y este era un serafín del más alto coro angelical. Él decía, ¿por qué la segunda persona de la Trinidad se va a hacer hombre si es inferior? ¿Por qué no se hace ángel para elevar la dignidad de los ángeles? Pero hasta ahí obedeció. El tercer mandato, habrían de tener por superiora a una mujer en cuyas entrañas tomaría carne el unigénito del Padre. Ante estos decretos de la divina voluntad, aquel ángel creado bueno por Dios se rebeló, afirmando que no estaba dispuesto a servir ni a obedecer, y cayó del cielo arrastrando la tercera parte de los ángeles con él. Venerable Sor María de Jesús de Ágreda, Mística Ciudad de Dios, numerales del 82 al 104. ¿Quién como Dios? Cuando le dijeron que una criatura, pues digamos que el demonio hasta admitiría que Dios hecho hombre fuera superior a él, seguía siendo Dios. Pero cuando dijeron que una criatura humana, la madre del Mesías, la madre del Verbo encarnado, iba a ser la reina de él, no pudo con su soberbia y dio un grito que en la tradición conocemos como el non serviam, no serviré. Y a partir de eso toda su belleza se tornó en fealdad, toda su luz se tornó en oscuridad. Y después de Dios, y el demonio se revela. El catecismo de la Iglesia Católica habla entonces de esta caída que fue por soberbia, pero la Mística Ciudad de Dios nos cuenta cómo fue. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 4, se dice que Satanás, que ese dragón, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Todos los teólogos y padres de la iglesia han dicho que esa tercera parte de las estrellas se refiere a los demonios. Se refiere a que de 3 partes de ángeles que hay en el cielo, una tercera parte se convirtió en demonios y 2 terceras partes permanecen siendo ángeles buenos. Significa, para nuestra tranquilidad, que siempre habrá más ángeles buenos que demonios. Siempre habrá más ángeles buenos que demonios. ¿Quién como Dios? Hemos visto la existencia del demonio. Hemos visto la naturaleza del demonio, en qué consiste su naturaleza. Hemos visto la caída del demonio y ahora vamos a ver y hablar de la acción del demonio. ¿Cómo actúa el demonio? ¿De qué manera? Y debemos decir que el demonio fundamentalmente actúa a través de la mentira. El demonio es el padre de la mentira. La mentira es el arma por excelencia de Satanás. Y el Señor lo advierte con mucha claridad. Quiero que lo escuchen detenidamente, porque la principal alma del demonio precisamente es esa, es su mentira. Es un mentiroso, como dice Juan 8:44, que adquiere las mejores apariencias para seducir a sus víctimas. O sea, escúcheme, si usted cree que el demonio a usted se le va a aparecer en la noche con cachos, cola, dientes, oliendo a azufre, meneando la cola, usted está muy equivocado.
El demonio no se le va a aparecer así, porque si se le apareciera así, ¿sabe usted qué haría? Correría a buscar un cura para confesarse, se transformaría su vida al instante, lleno de miedo, llorando, se iría a comulgar a la iglesia. No, el demonio se te va a aparecer a través de la mentira, con estrategia. Miren esto. Es un lobo vestido con piel de oveja, dice Mateo 7:15. Este ángel de las tinieblas va incluso a disimularse y se disfrazará de ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. He aquí por qué su actividad es constantemente señalada como engañosa y de extravío para las naciones o para la tierra. Dice Juan Pablo II: con estas palabras el Señor afirma que el anuncio del reino de Dios es siempre una victoria sobre el diablo, pero al mismo tiempo revela también que la edificación del reino está continuamente expuesta a las insidias del espíritu del mal. Es decir, siempre que se proclama la verdad del evangelio se está expulsando al demonio. Miren, yo les digo cómo sucedió la primera vez que me enfrenté contra un demonio. No fue en el exorcismo. Ese exorcismo que les conté fue el primer exorcismo al que asistí. Pero la primera vez que me tocó enfrentarme directamente contra la acción del demonio. Estaba yo dictando una consagración a la Virgen. Empecé con 10 personas la consagración. 10 personas empecé a dictar. La consagración es un proceso de 9 meses a través de las cuales se va haciendo una entrega progresiva a la Virgen y una renuncia a Satanás. Empecé la consagración con 10 personas y cuando estaba terminando la consagración había solamente una. Quedé con una, la dueña de la casa. Es verdad, es histórico. Entonces la dueña de la casa quedó ahí. Estaba yo dictándole las últimas lecciones de la consagración y estaba predicándole. Entonces yo me acuerdo que hubo un momento donde me entusiasmé tanto predicándole a esta señora, le hablé como con tanto entusiasmo que la señora se puso a llorar, como de la emoción. Y yo le predicaba el evangelio y le predicaba la verdad de Cristo con contundencia y se puso a llorar la señora. Yo tenía en ese entonces 16 años. Yo le predicaba. Bueno, la señora se puso a llorar, entonces yo me la acerqué y le dije: tranquila señora, ya, o sea, cálmese, déjeme terminar. Y ella gritaba ¡ah! Y lloraba más. Yo dije: tan extraño. Entonces me le acerqué y como que le levanté la cabeza y me miró, dio un grito y empezó a reírse. El llanto se convirtió en burla. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces yo veía que eso no era como normal. Y se levantó, ¡ja, ja, ja, ja! Y empezó a reírse. Y era una señora equilibrada, pues yo había estado todo el tiempo en la consagración con ella. Entonces cuando yo veo eso y yo veo su mirada, que del llanto pasó como a la burla, entonces yo dije: acá hay una acción maligna. Yo había visto cosas, pero era la primera vez que me enfrentaba solo contra esto. Entonces pensé: bueno, a ver, el demonio lo que detesta es la humildad. Entonces yo me fui a una esquina y me puse de rodillas y comencé a hacer actos de humillación. Empecé a decir: Dios mío, yo soy nada, tú eres todo, me abandono en ti. La consagración la dictábamos como a las 5 de la tarde, era una sala grande, ya eran más o menos las 6:15, empezaba a caer ya la noche. Entonces recuerdo que me dice ese espíritu: ja, 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 estás solo y tienes miedo. Yo no había notado que estaba solo ni tenía miedo, pero cuando me dijo eso, pues noté que estaba solo y me empezó a dar miedo, porque yo notaba esa risa, la voz tan diferente. Entonces me empezó a hablar, empezó a reírse de mí, a burlarse. Y yo empecé: Dios mío, yo soy nada, tú eres todo, me abandono en ti. Dios mío, yo no puedo, tú sí puedes, me abandono en ti. Yo soy, Señor, un pobre pecador, pero tú tienes todo el poder. Empecé a orar y empieza a acercárseme la señora, a reírse: jaja, tienes miedo, me decía una y otra vez mientras se acercaba: tienes miedo. Pero mientras yo más invocaba la presencia de Dios, menos miedo tenía, más certeza en mi interior tenía de que el Señor estaba allí, de que esto había sucedido precisamente porque la presencia de Dios estaba allí. Cuando estaba más o menos a 2 metros, yo me puse de pie y agarré mi rosario y le dije: no, ni estoy solo ni tengo miedo. Entonces agarré el rosario y empecé a acercarme y ella empezó a retroceder. Yo tenía 16 años, es más o menos lo mismo pero sin barba. Y empecé a acercarme con el rosario en mano
Empecé a rezar: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y retrocedí y retrocedía y empecé a decir: acá está Jesús, acá está María, y en el nombre de Jesús nadie puede tocarnos y nadie nos puede hacer daño, y pierde todo poder de hacer daño en el nombre de Jesús. Y mientras decía eso, ella iba retrocediendo, iba perdiendo fuerza hasta que finalmente cayó en el suelo. Entonces yo me le acerqué, ahí empecé a rezar, empecé a hacer un momento de oración, empecé a pedirle a Dios que le ayudara a esta pobre mujer. Y de repente ella, después de un rato de pedirle a Dios y de gruñir un poco en el suelo, ella comienza a llorar nuevamente y comienza a contarme toda su vida. Me comienza a contar toda su vida. Comienza a contarme desde que tenía 4 o 5 años, a contarme cosas que había sufrido, que le habían pasado. Y yo le decía: pero venga, ¿por qué me cuenta esto? Yo no soy sacerdote. No importa, déjeme. Yo no sabía que ella estaba sanándose interiormente. Era una sanación interior hecha por el mismo Señor. Ella iba uniendo, yo no sabía qué hacer, yo ni la dirigía ni nada, yo simplemente estaba ahí escuchando. Y ella lloraba: y ay, me pasó esto. Y cuando jugaba voleibol, y tenía no sé cuántos años, me pasó esto. Todo. Y yo la escuchaba y yo le decía: pues entregue eso a Jesús. Lloré tranquila, entregué eso a Jesús. Eso fue como media hora todo el tiempo, todo lo que vivimos. Y en esa media hora ella se levanta radiante, se levanta llena de gozo, se levanta llena de felicidad, se levanta una persona nueva. El Señor mismo había hecho una liberación y una sanación interior, Él solito, ahí en ese instante. Fue la primera vez que yo tuve enfrente a una persona así, solito. Yo había visto algunas cosas ya, pero era la primera vez que yo lo tenía solito, y el Señor se encargó de todo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, cuando se predica la verdad, el demonio necesariamente tiene que salir, porque no lo soporta. Y lo hemos visto en los retiros espirituales. A veces empezamos solamente la bendición y grita una persona acá, otro se levanta allí, nos intenta tirar una silla. Nos ha pasado. La predicación del evangelio, como es clara, contundente, expulsa a Satanás. Pero existen, digamos, 2 grandes acciones del mal. Una podríamos llamar la acción ordinaria de Satanás, y la otra la podríamos llamar la acción extraordinaria de Satanás. No me voy a detener mucho en esto, porque dentro de 8 días el tema será acción ordinaria y acción extraordinaria. El tema que veremos dentro de 8 días será la tentación, que es la acción ordinaria, cómo discernir una tentación, si viene de la carne, si viene del mundo o si viene del demonio, y cómo luchar contra esa tentación. Hay una característica, una serie más bien de características que tienen las tentaciones del demonio. Pero luego existe una acción extraordinaria de Satanás. El demonio lo que ordinariamente hace es tentar, pero existe la acción extraordinaria, que podríamos resumir en obsesión demoníaca, cuando el demonio ataca los sentidos; opresión demoníaca, cuando el demonio ataca una parte del cuerpo; posesión demoníaca, cuando el demonio deliberadamente se introduce al cuerpo de la persona, no a la voluntad de la persona. Jamás el demonio podrá tocar la voluntad de la persona, pero sí que es cierto que el demonio es capaz de poseer un cuerpo. Y precisamente por eso existe el ritual de exorcismo. Eso lo conocemos como la acción extraordinaria del demonio. Y vamos a ver dentro de 8 días cuáles son las puertas a través de las cuales el demonio se mete, que normalmente son pecados, especialmente aquellos pecados arraigados en la vida de una persona. Aproximación a lo oculto, las personas que se han metido con ocultismo, brujería, hechicería, que juegan con ouija, que juegan duendecito, que juegan con las tijeras y el cuaderno. Todo ese tipo de cosas son puertas a Satanás. Otra muy común son los odios, los rencores. Muchas personas se contaminan por odios y rencores. Y vamos a hablar un poquito de lo que se conoce como heridas intergeneracionales. Vamos a aclarar muy bien el tema, porque se ha abusado mucho de esto y se ha entendido cosas bastante distantes de la realidad cuando se habla de heridas intergeneracionales, como si uno heredara el pecado de los antepasados, y eso no es cierto. Tú no heredas los pecados de tus antepasados, pero resulta que existen maldiciones que sí pueden venir de tus antepasados, que se deben romper. Entonces vamos a hablar de eso con profundidad. También vamos a hablar, si quiere, dentro de 8 días, si Dios quiere, de cómo defendernos de la acción del mal. ¿Cómo defendernos de la acción del mal? Les anticipo algunas cosas. Lo primero es conversión. No existe anillo de oro que te sirva si tú no estás convertido. No existe cuarzo que sea útil si tú no estás unido a Dios.
Es Dios el que te protege, no es ni el cuarzo, ni el anillo, ni nada. Pero vamos a hablar un poquito de los sacramentales, del agua exorcizada, del agua bendita, del aceite, de la sal, de dónde proviene eso, qué efecto tiene. Vamos a escuchar a Santa Teresa hablando del agua, de cómo el demonio huye ante la cruz, pero cuando se tiene agua bendita, el demonio no solo huye, sino que no puede volver. Vamos a entender por qué a las entradas de los templos siempre hay agua bendita. Vamos a aprender a hacer oración de liberación para nosotros mismos, porque usted tiene como cristiano bautizado el poder de liberarse de la acción de Satanás. No cree usted que necesita un exorcista. No, usted puede ordenarle a Satanás que se vaya de su vida, porque Satanás no tiene nada que hacer ante un cristiano que ama a Dios. Nada que hacer. Y usted no tiene nada que temer a la acción de Satanás si usted está unido a Dios y convertido. Miren lo que decía Santa Teresa de Ávila, ya para que concluyamos con la oración. Santa Teresa de Ávila, respecto al temor al demonio, decía: no entiendo estos miedos, demonio, demonio, donde podemos decir Dios, Dios, y hacerle temblar. No entiendo esos miedos, como esos miedos de la gente que dice demonio, demonio, me da miedo, donde podemos decir Dios, Dios, y hacer temblar al demonio. No es un cristiano el que debe temblar ante la presencia del demonio. Es el demonio el que debe temblar ante la presencia de un cristiano que sea portador de Cristo, que tenga a Cristo dentro de sí. Concluyo con esto. Tuve la oportunidad, el regalo de Dios, de estar entrevistándome con el padre Gabriel Amort. El padre Gabriel Amort murió hace algún tiempo. Ha sido el más grande exorcista de los últimos tiempos. Fue durante muchos años el exorcista de la diócesis de Roma, del Vaticano. Y este padre, estuvimos hablando 2 o 3 horas con él, me impresionó por su vida de santidad, por su profunda humildad. Incluso ahí en el documental, cuando lo vean, se van a dar cuenta que antes de empezar el exorcismo, el padre le hace muecas al demonio, se burla del demonio. Es impresionante, empieza el padre el exorcismo y le hace... Miren, yo he leído muchos libros del Padre Amor y casi en todos aparece la cara de él. Cuando yo veía la cara del Padre Amor, siempre aparecía así, una ceja más abajo que otra, la cara así, me daba un terror. Yo decía, pues con esa cara, ¿cómo no se van a ir los demonios? O sea, yo creía que el Padre Amor era un tipo agrio, amargo. Pero cuando llegamos allá a la entrevista con el Padre Amor era de la comunidad de los paulinos. Nosotros teníamos un sacerdote amigo paulino que fue el que nos consiguió la cita. De hecho, nos hospedamos donde estaba el Padre Amor. Estuvimos ahí una semana, pero la entrevista fue solamente de 3 horas. Cuando llegamos tarde donde el Padre Amor, porque el Padre Hernando con el que estábamos había entendido mal, y, en fin, se trocaron las horas. Y el que salió a recibirnos era el asistente del Padre Amor. El asistente del Padre Amor tenía 95 años. Era el que le ayudaba en los exorcismos. 95 años. Y sale a gritarle al otro padre que ¿por qué llegan tarde? En italiano, ustedes saben que los italianos gritan mucho, y hablaba así, movía las manos, y este otro empezó a decirle, pero ¿cómo así? Bueno, se empezaron a pelear entre ellos. Nosotros solamente veíamos, ¡eco, mamá! Bueno, muy bien. Sale el Padre Amor y le dice a su asistente, ya, mis amigos, bienvenidos. Entonces le dice el Padre Hernando en italiano, le dice, padre, disculpe, me equivoqué en la hora, no te preocupes, bienvenido. Y nos acercamos a él, empezamos a hablar con él, qué bondad, qué santidad. ¿Saben qué es lo que más me impresionó? Le pregunté, padre, ¿a usted alguna vez se le ha aparecido el demonio? ¿Lo ha atormentado en la noche? ¿Ha sentido que lo oprimen? Dijo, jamás. Y he hecho más de 70,000 exorcismos. 70,000. Yo me puse a hacer cuentas y eso es muchos exorcismos al día. Muchos. Claro, y a él le llegaban todos los casos que no podían en ninguna parte, se los mandaban a él. Era muy frecuente. De hecho, cuando salíamos nosotros, iba entrando, yo no sé si ustedes se acuerdan de Ángel, el famoso mexicano que exorcizó el Papa en la plaza de San Pedro. Hubo un caso donde el Papa Francisco
en una vigilia de Pentecostés, hace un exorcismo, bueno, impone las manos sobre una persona, eso lo llamaron el exorcismo del Papa Francisco, y esa persona comienza ahí en liberación. Nosotros estábamos en la plaza de San Pedro ese día, y nosotros estábamos ahí cuando el Papa hizo eso. Pero lo que no sabíamos es que nos íbamos a encontrar a este muchacho Ángel, después de que salimos nosotros, entrando, iba con el padre Juan Rivas, el legionario de Cristo. Ahí hablamos con él un rato, iba entrando a que el padre Amor le hiciera el exorcismo. Pero cuando le pregunto esto, el padre dice: jamás. Y me dice esto: porque cuando el padre Cándido Amantini, que fue el formador de él, me dijo que el Vaticano quería formarme a mí como el exorcista, pues yo me hice muchas preguntas y tenía muchas dudas. Pero lo primero que hice fue consagrarme a la Virgen María por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces yo le dije: padre, con este. Yo, sí, con ese. Yo soy consagrado a la Virgen por el método de Montfort. El demonio jamás me ha tocado, nunca, ni un accidente ni nada. Viví en gracia de Dios todo el tiempo, viví en santidad todo el tiempo. No hay que temerle al demonio, muchachos. Hay que temerle al pecado. Eso es lo único que hay que temerle, porque es lo único que te puede mandar al infierno. El demonio no. El demonio no. ¿Y saben qué? Concluyo con esto. Hay personas a las que efectivamente el demonio les molesta. Y de eso vamos a hablar dentro de 8 días. Hoy fue la parte más teológica, dentro de 8 días la parte más pastoral. Dentro de 15 días tendremos un exorcista que nos acompañará. Será sorpresa. Un exorcista vendrá dentro de 15 días, si Dios quiere. Y dentro de 20 días los exorcismos. No, eso sí es broma. Les vamos a enseñar cómo hacer un proceso de liberación, cómo vivir un proceso de liberación. Pero concluyo con esto. Efectivamente el demonio molesta a personas. A mí se me acercan muchos jóvenes a decirme: en la noche siento que me oprimen el pecho, siento que me mueven las cosas, siento que me tiran al piso, amanezco rasguñado, tengo un tormento en mi interior, un deseo de suicidarme, voces que me hablan. Claro, hay verdaderos problemas psicológicos, pero hay verdaderos problemas espirituales. ¿Saben cuál es el problema de esto? Dentro de 8 días lo veremos, que muchas veces coexisten ambos problemas. Hay personas que efectivamente lo que tienen es solo psicológico y creen que es un demonio. Otros que lo que tienen es solo demonio y creen que es algo psicológico. Pero el mayor problema se presenta cuando coexisten ambas cosas. Que hay un verdadero problema psicológico y hay un verdadero problema demoníaco. Y muchas personas que empiezan con un problema demoníaco terminan con un problema psicológico también. Porque si no se les trata adecuadamente, si no se hace el discernimiento adecuado, si no se les trata por todas partes, desde la ayuda psicológica y desde la ayuda espiritual, la persona se va a terminar afectando, porque nosotros somos una unidad biopsicoespiritual y su salud se comienza a afectar. Y hay personas que jamás se acercarían a Dios si no fuera porque el demonio los empieza a molestar, y por eso el demonio, aún sin él quererlo, se ha constituido en uno de los más grandes evangelizadores del siglo XXI. Porque no se imaginan cuánta gente que jamás se acercaría a Dios por una acción deliberada del demonio han terminado yendo a retiros, han terminado convirtiéndose, han terminado enmendando su vida. Por eso Dios, que es todo amor, a veces permite que la acción de Satanás llegue a esos extremos en algunas personas, porque tal vez es el único camino para llevarle a esta persona a la conversión y a la salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a hacer un momento de oración final. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a combatir. Pero créanme, el combate con Satanás es más un combate que pertenece a Dios. Basta un acto de la voluntad de Dios para que Satanás pierda todo poder. Tal vez nosotros nos asustamos mucho con esto y creemos que el demonio tiene mucho poder cuando en verdad no lo es. ¿Sabes tu peor demonio cuál puede ser? Tu propia debilidad carnal. ¿Sabes tu peor demonio dónde puede estar? En ese grupo de amigos que tienes. ¿Sabes tu peor demonio dónde puede estar? En esa mujer que tenés como Juan o como Pedro en tu celular, que es una mujer que te está destruyendo tu matrimonio. Tal vez ese es el peor demonio que tenés hoy, y tal vez es lo que Dios quiere hoy que sanes. Tu peor demonio puede estar en esa lucha contra la lujuria, en esa lucha contra una sexualidad desordenada,
Tu peor demonio puede estar en ese combate contra tu vanidad, contra tu carácter, contra la mentira. Y tu peor demonio hoy puede ser esa lucha que tienes para acercarte a Dios, ese terror que tienes de cambiar de vida. Sabes que la vida que tienes no te está haciendo feliz y sin embargo persistes en vivirla de esa manera. Señores, desde ya les digo, antes del otro grupo de oración, que el mejor camino de liberarse de la acción de Satanás consiste en convertirse de verdad. Convertirse de verdad. Vas a cerrar tus ojos en este momento y es lo primero que vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle que nos conceda el don de convertirnos, el don de cambiar de vida, el don de acercarnos más a Él, el don de ser mejores personas. Pero además de ser santos, no basta con ser buenas personas. No naciste para la mediocridad, no naciste para la tibieza espiritual, naciste para la santidad. ¿Cómo es que nos hemos entregado con tanta fuerza y frenesí a las cosas del mundo, pero somos tan tibios al momento de encontrarnos con las cosas de Dios? Somos tan débiles al momento de entregarnos a Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos conceda la gracia de liberarnos de los peores demonios que tenemos, que pueden no ser verdaderos espíritus del mal, sino tentaciones, que pueden ser inclinaciones desordenadas, que puede ser esa situación que estás viviendo. Se les llama demonio, ampliando un poco el término, abusando un poco del término, pero si lo quieres entender así, entiéndelo así. Estrictamente hablando, los demonios son espíritus, pero sí que podemos sentir que esa tentación es como un demonio, que esa lucha que estamos viviendo es como un espíritu del mal. Y no nos cabe duda que el espíritu del mal está actuando detrás de todo esto. Tienes que tomar decisiones. Tienes que emprender un camino hacia la luz. Él es el padre de las tinieblas, de la oscuridad. Sal de esa oscuridad en que estás. Observa tu vida. Observa lo que te rodea. Hay luz en tu vida. Hay luz en tu vida. En el libro del Génesis el Señor separó la luz de las tinieblas. Separa el bien del mal, los ángeles buenos de los ángeles malos. Tu vida está rodeada de luz. Tus amigos, en tu trabajo, las personas con que mantienes, las personas que se te acercan, las personas con las que estás, están rodeadas de luz, de la luz de Dios. No me refiero a energías, me refiero a la gracia, a la bondad. Me refiero a la verdadera luz que es Cristo. Puedes ver a Cristo allí donde vives. Pueden ver a Cristo allí donde estás. Los demás pueden ver a Cristo en ti. Vamos a decirle al Señor que le entregamos nuestro corazón, que lucharemos sin temor, que hacemos parte del ejército del bien, no del mal. Vamos a cantar esa canción los que se la sepan, dispuesto a la batalla, y vamos a combatir con todo el corazón. Te entrego mi corazón, a ti yo todo te doy. Estoy dispuesto a pelear, pero acompáñame, mamá, aunque todo tenga que dejar, aunque amigos deba abandonar. No voy a volver atrás, pero acompáñame, mamá. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla, pues contigo a mi lado seré más que un soldado, combatiré en el ejército. Vamos a decirlo, lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado. Contigo a mi lado, seré más que un soldado, combatiré en el ejército.
ejército de Dios. Nuevamente, lucharé sin temor, pelearé con valor. Dilo. Lucharé sin temor, pelearé con valor. Dispuesto a la batalla. A la batalla. Pues contigo a mi lado seré más que un soldado. Contigo a mi lado seré más que un soldado. Combatiré en el ejército de Dios. Vas a decirlo nuevamente. Lucharé sin temor, pelearé con valor. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Pues contigo a mi lado Pues contigo a mi lado seré más que un soldado. seré más que un soldado. Combatiré en el ejército de Dios. Vas a repetir conmigo. En el nombre de Jesús, renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para vivir mi compromiso con Él durante todos los días de mi vida. Amén. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Pues contigo a mi lado Pues contigo a mi lado seré más que un soldado. seré más que un soldado. Combatiré. Combatiré en el ejército de Dios. Dilo, lucharé sin temor, fuerte. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Pues contigo a mi lado Pues contigo a mi lado seré más que un soldado. seré más que un soldado. Combatiré en el ejército de Dios. Gracias, Señor, por esta noche, En el porque ejército de nos Dios. preparas a combatir. Porque esto es el inicio de un combate del que sabemos que eres victorioso. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Inclinamos nuestra cabeza y decimos con fe: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Principios, ahora y siempre, por los siglos.